Chicos, buenos días. Mi nombre es Elvis Núñez. Yo voy a ser uno de los docentes del curso de anatomía. Hoy conmigo vamos a tener también la clase práctica en la tarde. Los horarios ya están ahí en el grupo. Algunos me han pedido, ¿no? Cambiarlo. Ya está, ya todo está con el horario final. Vamos a ver algunos conceptos teóricos que nos van a servir también para nuestra clase práctica de hoy, además de los que les he traído y les voy a presentar en esta clase. Bien, a ver, vamos a empezar. Para eso, chicos, voy a pedir mucho su participación. Si es que no pueden prender su micro, porfa, escriben por el chat o envíen alguna reacción. Sí, voy a estar atento al chat, voy a estar atento a su participación. A ver, un momento. Bien. Bueno, chicos, el día de hoy, como primera clase, vamos a ver algunos conceptos introductorios para el curso de anatomía. Luego vamos a ver el sistema articular, vamos a ver la clasificación y también de las articulaciones y los tipos de movimientos de cada una de estas articulaciones. Primero vamos a ver algunas definiciones para iniciar, ¿no?, el curso de anatomía, la descripción anatómica también, cómo se realiza una correcta descripción anatómica. La nomenclatura anatómica, que llamaremos nomenclatura anatómica, el sistema de referencia anatómico y por último el sistema articular, aunque también les voy a brindar también unas recomendaciones al final de la presentación, recomendaciones en general para el curso. Bueno, empezamos. Etimológicamente, la palabra anatomía proviene del griego anátome, sí, anátome. Ana significa a través y tomé cortar, es decir, cortar a través de. Bien. Ahora, en latín, la palabra disecar. La palabra de disección, disecar es un término que ha estado muy relacionado en la anatomía, ¿sí? Proviene del di y secares, que significa dividir en dos, dividir en dos. Anatomía. A ver, un momento, voy a colocar esto a la derecha mejor, que no me interrumpa. Bien. En la anatomía nosotros vamos a estudiar la estructura de un organismo, la morfología macroscópica del organismo o también parte de él. La anatomía es parte de las ciencias básicas y se preguntarán, ¿qué son las ciencias básicas? Son a todas aquellas ciencias que nos van a servir para poder comprender posteriormente las ciencias clínicas. Bien, es muy importante conocer muy bien las ciencias básicas porque nos va a facilitar el aprendizaje mucho más adelante. Y se los digo como experiencia, ¿no? Muchas veces cuando nosotros llevamos ya ciencias clínicas en años ya mucho más avanzados de la carrera, muchos compañeros, muchos de nosotros podemos olvidar conceptos que hemos visto dentro de las ciencias básicas y nos puede uno disminuir el tiempo efectivo que podríamos nosotros repasar algo nuevo, ¿no? Tal vez ver algo más relacionado a la carrera, tal vez ver como el diagnóstico, el tratamiento, ¿no? Pero muchas veces para eso es necesario dominar las ciencias básicas. Una de estas es la anatomía, otra es la fisiología, otra, por ejemplo, es la bioquímica, la misma farmacología también se podría considerar, ¿no?, como una ciencia básica. Bien. ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? La forma y la situación. Con forma significa a qué configuración tiene cada estructura. ¿Sí? Es decir, si tiene una forma triangular, tiene una forma alargada, tiene una forma piramidal. Vamos a buscar la descripción detallada de cada una de las estructuras. Y con situación me refiero a su función. Por ejemplo, hablando de músculos, ¿no? Vamos a estudiar la función de cada uno de estos músculos, de los órganos que componen nuestro organismo. También debemos conocer muy bien las funciones de cada uno de los órganos de nuestro organismo y también las relaciones de las partes que los componen. Es decir, una determinada estructura, ¿no? Digamos el corazón. ¿Cuáles son las cavidades del corazón, las caras del corazón, los lados? También debemos conocer muy bien los tamaños y también poder ubicarnos con las
el resto de las estructuras que podamos tener, ¿no? Es decir, cómo se relaciona un órgano con otro, en simples palabras. Disección. ¿Qué significaba disección? Es el procedimiento de cortar o separar tejidos y órganos para su estudio. Bien, es una práctica metódica. ¿Qué significa práctica metódica? Que nos va a hablar de una serie de pasos detallados que debemos seguir, ¿sí? Es decir, nosotros no vamos a disecar o cortar por cortar. Si cada estructura tiene la forma adecuada en la cual tiene que ser aislada, separada para de esa manera poder mostrar correctamente las estructuras. Ahora, claro que esto es lo ideal, ¿no? Es como debería ser. Sin embargo, vamos a ver que muchas veces incluso mismos docentes, ¿no? que podemos tener no realizan una correcta disección, ¿sí? Es decir, no tratan con cuidado a las piezas anatómicas lastimosamente. Bueno. Para mencionar algo breve acerca de los padres de la anatomía, tenemos dos, a Herófilo y a Erasistrato. Ellos como personajes, ¿no? de la cultura griega ya de hace muchos años, como seguro tal vez han escuchado cuando estaban en el colegio, los griegos se caracterizaban por buscar siempre el conocimiento. Ellos, digamos, no se especializaban solamente en una disciplina, sino ellos eran multidisciplinarios. Herófilo y Erasistrato lo que hacían era muchas veces recogían cadáveres de las guerras que había en ese tiempo, o de los cuerpos que encontraban, y comenzaban a ser curiosos, ¿no? Alimentaban su curiosidad, comenzaban a disecar, comenzaban a describir lo que iban observando. Posteriormente, ya hablando de la anatomía moderna, encontramos a un personaje como Andrés Vesalio. Andrés Vesalio justo ya se encontraba ya en una época adecuada para la ciencia, para la investigación, a diferencia de años atrás, estamos hablando de la Edad Media, ¿no? En la Edad Media, como bien sabrán, había ciertas restricciones para la investigación, para el desarrollo de la ciencia, sobre todo en Europa, ¿no? Es ya en la edad moderna donde comienza a haber esa explosión, ¿no? de conocimiento. Y es ahí donde aparece Andrés Vesalio. Andrés Vesalio recoge el conocimiento que se tenía años atrás, tanto de los griegos, también de los romanos, e incluso replantea, vuelve a cuestionar aquellos conocimientos que, digamos, muchos personajes no se atrevían a cambiar, a cuestionarlos. Uno de estos es Galeno. Tal vez han escuchado que a los médicos les conocen como galenos también, ¿no? ¿Y por qué? Porque hace muchos años existía un médico romano muy famoso, el cual también utilizó, ¿no? el conocimiento de los griegos, él mismo también desarrolló descripciones anatómicas, hizo también formulaciones farmacológicas, entre otros avances que se utilizaron para los años posteriores. Y digamos que hasta la Edad Media no había médicos que se atrevieran a cuestionar aquello que había dejado Galeno. Andrés Vesalio es donde en la Edad Moderna realiza su famoso libro, Humanis Corporis Fabrica, donde ahí comienza a describir detalladamente la anatomía. Metodologías de descripción, chicos. Aquí hay dos formas de estudiar la anatomía. Bien, podemos estudiar la anatomía de forma descriptiva o podemos estudiarla de forma sistémica. Anteriormente, estoy hablando de la antigua Maya, así como yo la estudié, estudiamos la anatomía descriptiva. Actualmente, con la nueva Maya que se está llevando ya hace unos cuantos ciclos, se está estudiando la anatomía sistémica. Cada una de estas tiene sus ventajas y sus desventajas. La anatomía descriptiva lo estudiamos por regiones, ¿sí? Es una anatomía regional, topográfica, ¿no? Como se menciona ahí en la parte de abajo, ¿no? Digamos, si nosotros estudiamos el miembro superior, es decir, la parte del brazo, el antebrazo, ¿no? La mano,
Estudiamos la relación de todas las estructuras, es decir, cómo se relacionan los músculos con la vasculatura, es decir, las arterias, las venas, los vasos linfáticos, también cómo se relacionan todos estos con los nervios y etcétera, etcétera, con el resto de estructuras. Mientras que cuando nosotros estudiamos la anatomía de forma sistémica, lo dividimos en aparatos y sistemas. Es decir, estudiamos la anatomía, la miología, estudiamos por otra parte la anatomía osteoarticular, anatomía cardiovascular, anatomía gastrointestinal, y así, ¿no? Lo vamos dividiendo por aparatos y sistemas. ¿Cuál es la ventaja de estudiar la anatomía sistémica? La ventaja es que podemos tener una mayor comprensión de todo el sistema y también podemos integrarlo con las funciones, es decir, con la parte fisiológica. Bien, yo recomiendo personalmente que complementen. Ningún sistema es mejor que otro. ¿Sí? Ningún sistema es mejor que otro. Lo mejor que pueden hacer es complementar entre ambos. Si ustedes van a aprender la anatomía de forma sistémica, no se olviden también de repasar la anatomía de forma descriptiva. ¿Sí? Sobre todo para que tengan una buena orientación espacial, ¿sí? A la hora de ubicarse en cada una de las estructuras. ¿Cuál es la secuencia descriptiva clásica? Generalmente la que se recomienda estudiar. Primero, dentro de las consideraciones generales, una definición, ¿no? Es decir, eh, estoy estudiando hígado. ¿Qué es el hígado, ¿no? Definir muy bien qué es el hígado. La situación significa la función. ¿Cuáles son las funciones del hígado? ¿No? La dirección y la trayectoria. En este caso, junto con sus dimensiones, ¿no? Las dimensiones nos va a indicar muy bien esto, cuáles son las longitudes, el peso, el volumen. Con longitudes hablamos del largo, el ancho, el espesor. El peso también es importante. ¿Por qué? Porque el peso y volumen, ambos, porque de esa manera podemos saber si estamos hablando de un órgano sano, un órgano enfermo. Hay órganos que cuando se enferman aumentan su volumen y muchas veces otros también disminuyen su volumen o pueden ser ambos, ¿no? Y cada uno de estas características, tanto peso y volumen, te puede indicar diferentes etapas de cierta enfermedad, ¿sí? Por eso es importante. Y también tener en cuenta la población. Digamos, si nosotros estudiamos la anatomía dentro de la población peruana, va a tener ciertas diferencias con la anatomía que podemos encontrar tal vez en personas europeas, personas asiáticas, personas norteamericanas y así. Bien, también es importante conocer la forma, el color, la consistencia. Todas estas también nos van a ayudar a poder saber si estamos encontrando, hallando un órgano sano o un órgano enfermo. Luego, también debemos conocer las inserciones o medios de fijación, especialmente cuando hablamos de músculos. Los músculos se van a unir o van a estar adheridos a la parte ósea, ¿no? La parte ósea. La parte ósea es el esqueleto que sirve de soporte, ¿no? Mientras que la parte de movimiento, la parte funcional, está dado gracias a la parte muscular, a la parte muscular, pero la unión entre estas, entre la parte muscular y la parte ósea, va a estar dada por puntos muy específicos y es ahí donde hablamos de las inserciones proximales, inserción distal, que ya van a ir conociendo, ¿no? Mejor dentro ya cuando lleguen al capítulo de muscular, ¿no? De anatomía muscular. Luego morfología externa también y estructuras anexas, es decir, las estructuras que se encuentran alrededor de cada uno de otros órganos o estructuras. Las relaciones topográficas, la morfología interna, es decir, cómo es el órgano por dentro, ¿no? Es esa diferencia de la morfología externa, ¿no? De cuando hablamos de cómo es el órgano, su parte externa y cómo se relaciona con los demás. Luego también la vascularización. Aquí hablamos de la irrigación arterial. La irrigación arterial es la sangre oxigenada, ¿no? El que va a llegar a los músculos y posteriormente su retorno sanguíneo a través de las venas, el retorno venoso, ¿no?
Y luego también el drenaje linfático, que muchas veces no es tocado, pero he visto que, bueno, por lo menos los que están en la Universidad Ricardo Palma, que creo que es la mayoría, es donde ya han incluido, ¿no? Mucho más en la descripción del drenaje linfático. Perfecto. Luego tenemos dentro del punto 7 la inervación. Vamos a ver que existe una inervación sensitiva, una inervación motora y una inervación vegetativa. Ya lo vamos a ir viendo mucho más adelante. Y por último, las variantes anatómicas. Con variantes anatómicas significa diferencias que pueden existir entre un organismo y otro. ¿Por qué es importante conocer las variantes anatómicas? Porque nos va a ayudar a guiarnos, para poner un ejemplo, digamos, en el caso de cirugías, ¿no? En cirugías, digamos, una persona tiene cierta variación anatómica, digamos, una arteria o una vena extra que conecta por esa región puede representar un riesgo de sangrado, ¿no? Por mencionar un ejemplo, ¿no? Además de esto, ustedes lo van a poder observar muy bien en la parte práctica, incluso también cuando estén en su universidad, ¿no? Van a encontrar que muchas veces la teoría que han estudiado tiene ciertas diferencias con la parte práctica, tal vez algún vaso extra que encuentren por ahí, algún vaso que se encuentre por otro lugar. Todo esto no significa que el cuerpo sea un error, ¿no? Es totalmente normal presentar variaciones anatómicas. Ahora, ¿cuáles son las estructuras que presentan una mayor cantidad de variaciones anatómicas? Yo diría que son las venas. Sí, las venas son las estructuras que presentan una mayor cantidad de variaciones anatómicas. Y bueno, por último, ya aspectos de anatomía aplicada. Significa para qué nos va a servir conocer todo esto. Eh, bueno, las explicaciones son múltiples. Por ejemplo, miren, a ver, para la anatomía del desarrollo, para la anatomía, a ver, creo que alguien está levantando la mano. Uy, qué raro, ¿por qué aparezco yo levantando la mano? Bueno, era un momento. Mm, ya. Bueno, ya saben, chicos, si necesitan que les aclare mejor un punto, no duden en interrumpir, pueden levantar su mano, pueden prender su micro o pueden dejar un comentario en el chat. Bien. Bueno, estábamos hablando acerca de la anatomía del desarrollo. La anatomía del desarrollo nos habla, a ver, desde el desarrollo, cómo cambia la anatomía desde el desarrollo embriológico, pasando por cada etapa etaria, ¿sí? Luego la anatomía de superficie nos va a hablar creo que tenía algunas imágenes por aquí, ¿sí? La anatomía de superficie nos va a hablar el cómo identificar algunas estructuras simplemente basándonos en la parte externa del cuerpo, ¿sí? Es decir, por aquí podemos ubicar a la escápula, ¿no? A partir de ciertos puntos de referencia podemos encontrar ciertos músculos, ciertas vértebras. Ubicando ciertas vértebras podemos encontrar a qué altura se pueden encontrar determinados órganos, a qué altura se encuentra el corazón, a qué altura se encuentra el hígado, a qué altura se encuentran los riñones y así. Luego la anatomía funcional nos habla de la función de cada una de estas estructuras. La anatomía patológica nos habla qué alteraciones estructurales se pueden presentar en ciertas patologías. La anatomía clínica son los medios de exploración física in vivo. Luego, la anatomía imagenológica nos habla de medios de exploración radiológica, es decir, que no son invasivos, como por ejemplo la radiografía, la tomografía computarizada, resonancias magnéticas, ecografía, la misma medicina nuclear también. Y por último, la anatomía quirúrgica.
La anatomía quirúrgica, en este caso, nos habla de vías de acceso quirúrgico o de abordaje, es decir, muy importante conocer esos puntos de referencia. Bien. Ah, bueno, ahora acerca de los niveles de organización, seguro lo han visto también en biología, ¿no? ¿Cuáles son esos niveles? Subcelular, células, tejidos, órganos, vísceras, por último, aparatos y sistemas, y luego ya el individuo. Aquí les voy a dar un dato importante que sepan. Muchas personas utilizan indistintamente la palabra aparatos y la palabra sistemas, pero tiene de por sí una ligera diferencia. ¿Cuál es esta diferencia? El enfoque, ¿sí? Es decir, si yo estoy hablando del aparato osteomuscular o estoy hablando del sistema osteomuscular, tiene cierta diferencia. Cuando hablo de aparatos, hablo de una descripción estructural, una descripción de cada una de las partes que la conforman. Mientras cuando hablo yo de sistema, además de hablar de cada una de las formas, es decir, la morfología, la estructura, también yo le añado la parte funcional, es decir, para qué nos sirve cada una de estas estructuras y también la relación entre ellas. Bien. Esa es la diferencia entre aparatos y sistemas, para que lo sepan. Bueno, luego órganos y vísceras. La definición de órganos y vísceras es diferente. Bien, ¿cuál es la diferencia? Según la RAE, nos menciona que los órganos son cada parte del cuerpo humano que tiene una función, que tiene una función. Pero según la denominación terminológica médica, es decir, la denominación internacional, ¿no?, de terminología médica, nos menciona que es la unidad anatómica corporal con forma, estructura, posición y función características. Bien, es decir, si yo estoy hablando de el corazón se puede considerar un órgano, ¿no es así? Incluso la piel misma también se puede considerar como un órgano. Ahora, cuando hablamos de vísceras, ¿qué son las vísceras? Son los órganos contenidos en cavidades del cuerpo. Y estas vísceras pueden ser tanto huecas o pueden ser macizas o sólidas. Primero, cuando nos dice contenidos dentro de cavidades del cuerpo, a esto se refiere que no todos los órganos que vamos a encontrar en el organismo se podrían considerar vísceras, ¿sí? Solamente los que se encuentran dentro de esas cavidades. ¿Y qué cavidades tenemos? Por ejemplo, tenemos la cavidad torácica, ¿no? Dentro de la cavidad torácica, ¿qué encontramos, chicos? Encontramos el corazón, los pulmones, por ahí la tráquea, entre otras estructuras. Bien. Otra cavidad que nosotros tenemos es la cavidad abdominal. Dentro de la cavidad abdominal encontramos el estómago, el intestino, el hígado y así entre otros. Luego otra cavidad es la cavidad pélvica. La cavidad pélvica se encuentra justo inferior a la cavidad abdominal. También encontramos estructuras como la próstata, vejiga, el útero y así entre otros. Bien. Ahora, cuando hablamos de vísceras huecas, estamos hablando, por ejemplo, del intestino, el estómago. Estas son vísceras huecas, ¿no es así? Mientras que cuando hablamos de vísceras macizas, por ejemplo, podemos mencionar al hígado. El hígado sería una víscera maciza o sólida. Ahora, con lo que les acabo de presentar, nosotros podemos decir con total seguridad que toda víscera es considerada un órgano, pero no todo órgano es una víscera, ¿sí? Porque para que sea una víscera, tiene que cumplir ciertas condiciones. Bien, aparatos y sistemas, ya les presenté, ¿no?, cuál era la diferencia. Recuerden, ¿no? Cuando hablamos de sistemas, estamos hablando también de la función, ¿sí? De la parte funcional. Tenemos múltiples sistemas, ¿no? Sistema nervioso, sistema gastrointestinal, sistema osteomuscular, articular, linfático, entre otros. Ahora, bueno, un individuo va a tener dos componentes, un componente axial y un componente apendicular.
El componente axial nos habla de todas esas estructuras que se ubican en la zona central, el eje central estamos hablando. Ahí tenemos la cabeza, que está compuesta por el cráneo, la cara, el cuello y el tronco. El tronco a su vez está subdividido en tórax, abdomen, pelvis y dorso. Dorso es la parte posterior, ¿no? La parte trasera de del individuo, ¿no? Luego el componente apendicular nos habla de las extremidades, ¿sí? Tenemos ahí los miembros superiores y los miembros inferiores. Sí, lo correcto es llamarlo miembros superiores y miembros inferiores. Muchas veces se utiliza esa palabra extremidad, ¿no? Pero no es correctamente utilizada. Lo pueden usar, pero no es lo correcto, ¿sí? Lo correcto es llamarlo miembro superior y miembro inferior. Porque extremidad nos habla de extremos, ¿no? De extremos. No tiene gran relación, digamos, ¿no? A comparación de llamar los miembros superiores y miembros inferiores. Bien, hasta ahí, chicos, ¿todo claro? ¿Todo claro, todo claro? Por favor, me confirman con una reacción. Una reacción, un comentario, sí, todo claro. ¿Sí? Ya, muchas gracias, chicos. Bien, listo. Ya saben que pueden interrumpirme, cualquier duda, algo que no haya quedado claro, que para eso estamos. Sí, eso es lo que diferencia una clase, ¿no? Una clase que nosotros adquirimos, ¿no? Bueno, primero, nomenclatura anatómica. ¿Qué es la nomenclatura? Va a ser el conjunto de términos estandarizados utilizados para describir. Un momento, ¿estoy grabando? Sí, ¿no? Ya, sí, sí, me había asustado. Conjunto de términos estandarizados utilizados para describir de forma precisa y universal las estructuras del cuerpo humano. Bien, ahora. ¿Por qué se desarrolló la nomenclatura anatómica? Sobre todo para tener un estándar en cada uno de los nombres de las estructuras que se iban descubriendo, ¿sí? Porque anterior a esto, antes que se busque un consenso en la nomenclatura anatómica, cada persona era libre de colocarle un nombre, ¿no? Justo vamos a ver eso aquí. ¿Cuál es el objetivo? Es el definir, el ubicar, el orientar cada parte del organismo. Evolución histórica. Todo empezó con ¿qué? Con la nomenclatura local, los famosos epónimos. ¿Qué son los epónimos? Para resumirlo con ejemplos, digamos, a ver, ¿a quién tenemos? ¿A quién tenemos por aquí? Ya digamos, Micaela, ya. Micaela descubría un nervio, ¿no? Como ella lo descubrió, ella lo llamó el nervio de Micaela. Y así, ¿no? Digamos que Sandra descubrió otro, ¿no? Otro nervio, igual, ¿no? Le llamó el nervio de Sandra, ¿no? Pero ¿qué ocurría muchas veces, chicos? ¿Cuál era el problema? Que como en ese entonces, digamos, la humanidad no tenía esa facilidad de que la información viajara rápido. Muchas veces nombraban a una estructura con diferentes nombres, ¿sí? Es decir, en Francia tenía un nombre, en Inglaterra tenía otro nombre, y así en cada país iban recibiendo diferentes nombres. Y a las finales, cuando sacaban, no sé, alguna publicación, un libro, resultaba muy confuso. Hasta que, bueno, se intentó lo que es un resumen, un intento de sistematizar todos los nombres en la Nómina Anatómica de Basilea en 1895. Luego, en 1955, se forma el Comité Internacional de Nomenclatura en Oxford, donde se da la Nómina Anatómica de París. Ese también es un intento, ¿no? De unificar todos los nombres que se iban formando. Luego, en 1998, la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomía, o IFAN, crea el Comité de Terminología Anatómica. Sí, este comité es el que va a ir brindando, ¿no? La terminología anatómica internacional. En el 2010, la IFA crea el Programa Federativo sobre Terminología Anatómica, más conocido como FIPAT. Eh, este organismo, esta institución,
es la encargada de ir actualizando constantemente. Hasta la actualidad se siguen actualizando los nombres, ¿sí? Se siguen actualizando los nombres, la forma correcta de nombrar ciertas estructuras, algunas terminologías nuevas también. Y bueno, eso sería todo por esta parte. Claro, para este punto ya se suprimen los epónimos y homónimos para evitar confusiones. Sin embargo, van a notar que hay epónimos que ya son muy utilizados, muy, muy utilizados. Incluso son utilizados sobre todo por médicos que son mayores, ¿no? Digamos 50, 60 años, porque ellos han estudiado, ¿no? De esa forma. Y digamos que hasta la actualidad se mantiene porque, bueno, muchos de ellos son docentes, ¿no? Así que ya se ha generado, ¿no? Digamos, cierta costumbre en utilizar epónimos para algunas estructuras, sobre todo más que en otras. Para mencionarles algunos ejemplos, aquí tenemos un epónimo donde aquí a este nervio de aquí se le conocía como el nervio perforante de Caserius. Sin nervio perforante de Caserius, ¿por qué? Porque perforaba este músculo. Miren, este músculo de aquí es el coracobraquial. Ya van a ir aprendiendo, ¿no? Coracobraquial. Pero actualmente ya está en total desuso ese epónimo. Incluso hay libros, ¿no? Que se encargan de recopilar todos los epónimos que han existido, ¿no? Por si tienen curiosidad, ¿no? Bueno, este ya no se usa, pero en cambio, ya claro, su nombre actual es el nervio músculo cutáneo. Es el nervio músculo cutáneo. Sin embargo, hay algunos otros que sí se utilizan con gran frecuencia. Por ejemplo, este es el polígono de Willis. ¿Sí? El polígono de Willis es una de las estructuras más importantes a nivel vascular que existen a nivel encefálico. ¿Bien? Aún se usa ampliamente este nombre, ¿no? El polígono de Willis. ¿Cuál es su nombre anatómico moderno? Es el círculo arterial del cerebro, pero casi nadie te va a decir por ese nombre, ¿sí? Círculo arterial del cerebro es como que, no sé, no van a pensar que le estás hablando de algo nuevo, ¿no? Pero no, es lo mismo que decir polígono de Willis. Mm, bueno, ahora hablando acerca del sistema de referencia. Lo que les voy a mostrar aquí es muy importante para nuestra clase práctica de hoy, que hoy sobre todo vamos a aprender a ubicarnos, a poder describir de forma básica la posición anatómica y también algunas estructuras que, bueno, ya vamos a ir viendo. Vamos a ver la planimetría y la simetría. Aquí tenemos a un individuo femenino, que se ubica en la posición anatómica. ¿Y qué es esta famosa posición anatómica? Es la siguiente. Nos habla de una persona que se ubica mirando de frente, se ubica con las piernas juntas, los pies juntos, también los brazos están caídos, ligeramente abiertos y mostrando las palmas hacia adelante. ¿Sí? Esta es la posición base para describir la relación entre cada una de las estructuras. Bien, una vez teniendo claro, ¿no? esa imagen mental de la posición anatómica, vamos a realizar la descripción. Primero, importante conocer los ejes corporales ortogonales. Tenemos el eje sagital. Dentro del eje sagital, bueno, nos va a dividir lo que es al cuerpo en una región anterodorsal, ventrodorsal, anteroposterior. Luego la longitudinal, también tiene así sinónimos, ¿no? El cráneo caudal, el superior. Los términos de cráneo caudal no son muy utilizados, ¿sí? Entre estos, más se le conoce como superinferior. Eso es lo más actual, ¿bien? Luego el eje transversal también se le conoce como lateral. Sí, lateral. En este caso, para que puedan observar, ¿no? El transversal, ¿cuál sería? El que presenta un color rojo, ¿no? Ese sería el transversal, ¿sí? Luego el longitudinal. Longitudinal sería este de acá, ¿no? Ese de ahí. El que está con el eje de por sí son las flechitas, ¿sí?
El eje son las flechitas. Lo que están aquí de color verde, lo que está de color celeste, lo que está de color rojo, esos son los planos. Sí, los planos dentro de un momento les voy a mostrar. Pero vemos que en el caso el transversal, bueno, sería esta flechita de aquí, que justo va a definir o va a indicar el plano, ¿no? El plano transversal también. Bien, bueno, bien, ya. Dentro de los planos corporales, también tenemos el plano sagital. Va a dividir en un sagital mediano y para medianos. El plano sagital es este que está de color celeste, es decir, va a dividir, en el caso del sagital mediano, el sagital mediano es ese plano que pasa exactamente por la mitad y nos divide en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Mientras que los planos paramedianos o parasagitales son aquellos planos que van a ser paralelos a este plano sagital mediano. Es decir, no necesariamente nos divide, eh, para ser exactos, en una mitad derecha y una mitad izquierda, ¿no? Si no, se puede presentar un poco más hacia la derecha, un poco más hacia la izquierda de ese plano, ¿no? Luego, bueno, tenemos el coronal. En este caso, el coronal sería el plano que está de color verde, ¿sí? Ese es el coronal. Es decir, en este caso vemos, ¿no? Que está pasando por la región media de la cabeza, divide aquí a la oreja, ¿no? Pasa por el hombro, a lo largo del brazo, ¿no? Nos divide al cuerpo en una región anterior y en una región posterior. Bien. Luego, el eje o el plano transversal que está relacionado, ¿no? Con el eje transversal. El eje transversal se ubica en el plano horizontal. Bien, en este caso, el plano transversal es el plano que observamos de color rojo. Sí, el plano que observamos de color rojo. ¿Sí? Aquí importante siempre acuérdense que el eje o mejor dicho, el plano contiene al eje. El plano sagital contiene al eje sagital. El plano coronal contiene al eje longitudinal y el plano horizontal contiene al eje transversal y al eje transversal. Y bueno, también vamos a tener planos que son oblicuos. Los planos oblicuos, si son indefinidos, no existe un número, queda total libertad, ¿no? Es decir, no tiene una orientación definida, ¿sí? Una orientación definida. No paralelos a los convencionales. Bien. Em, ¿Qué es el centro de gravedad? El centro de gravedad va a ser la inserción de los tres ejes corporales. Es ese punto que se ubica aproximadamente por la altura del ombligo. Ese es el punto de Weber. El otro nombre que recibe, el centro de gravedad. Bien, ahora, una pregunta. ¿Existe la simetría? Es decir, nuestra parte derecha del cuerpo es lo mismo que la parte izquierda. ¿Qué nos dicen, chicos? Los leo, los leo. ¿Qué opinan? ¿Existe la simetría o no existe la simetría? Natsumiko nos dice que no, Daira nos dice que no, Fiorella no. Claro, chicas, no existe la simetría, ¿no? Tanto de la parte externa. Claro que no sé, puede haber personas que parezcan casi muy simétricas, ¿no? Externamente, pero por dentro es imposible, ¿no? Imposible. Pero incluso externamente siempre van a existir ciertas diferencias, ¿no? Tal vez la apertura de un ojo es más grande que el otro, una oreja es más grande que la otra, incluso un brazo puede ser más largo que otro, una pierna también, ¿no? Puede ser más largo que la otra. Y bueno, dentro del organismo sí es claro, ¿no? Que no existe simetría, ¿bien? Por ejemplo, aquí nos ubicamos a nivel del abdomen. Miren, aquí tenemos órganos como por ejemplo el hígado, el estómago. Desde acá ya es notorio, ¿no? No existe simetría. Y si bien, miren, podemos encontrar algunos órganos que tanto se encuentran en el lado derecho e izquierdo, pero aún así no se puede considerar simétrico. ¿Por qué? Porque incluso pueden presentar diferencias como en el caso de los riñones. Miren. En el caso del riñón derecho, se encuentra ligeramente por debajo del riñón izquierdo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué será esto? Porque hay otros órganos que lo desplazan, sobre todo el hígado. Miren, el hígado es grandote.
ubican dos porciones así del abdomen, ¿no? Dos, incluso hasta tres porciones en algunas personas del abdomen. Sí, ya más adelante van a ver que el abdomen se puede dividir en segmentos, ¿no? En nueve segmentos o incluso en cuadrantes. Cuando se divide en cuadrantes, se divide en cuatro cuadrantes. Pero bueno, ya poco a poco, chicos, poco a poco. Por ahora, es importante que aprendan esto. Miren, incluso en los pulmones, uno podría decir, ah, no, los pulmones sí deben ser simétricos, ¿no? Pero no, los pulmones tienen segmentos, ¿sí? Segmentos que los diferencian. Miren, en caso del pulmón derecho e izquierdo, ahí es notorio, ¿sí? ¿No? La diferencia entre los segmentos, que está ahí justo detallado por los colores. Bien. Listo. Ahora, sistema de referencia anatómica, términos de relación y comparación. A ver, igual, siempre tengan ahí la imagen de la posición anatómica. Ahora también ya saben cuáles son los ejes, ya saben cuáles son los planos. Los términos de relación anatómica van a definir cuál es esa situación entre dos estructuras anatómicas, la relación entre dos estructuras anatómicas, o incluso más, ¿no? Pueden ser una estructura anatómica con respecto a otra y a otra, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a aprender van a ser los términos de anterior y posterior, o ventral y dorsal. Con anterior me refiero a que se ubica por delante de cierta estructura, ¿sí? Siempre teniendo un punto de referencia. Para el ejemplo, digamos, aquí, la oreja, ¿no? Si nosotros ubicamos la oreja y la nariz, podemos decir que la nariz en relación a la oreja se ubica anterior, ¿no? Es decir, la nariz es anterior a la oreja. Bien, así para poner ejemplo, ¿no? Digamos las mamas, ¿no? Las mamas se encuentran anterior al dorso, ¿no? Al dorso, claro. Luego tenemos los términos superior, inferior o craneal y caudal. Craneal y caudal no es tan utilizado y sobre todo lo dejo ahí, ¿no? Por si lo escuchan. Lo más común son los primeros, ¿sí? Tanto anterior, posterior como superior e inferior. Bueno, ahí está claro, ¿no? Ahí nos puede escribir. En este caso podemos decir que en el caso del corazón, el corazón se ubica superior ¿a qué? Al estómago, por ejemplo, ¿no? Superior al hígado, superior al diafragma y así, ¿no? O lo contrario, ¿no? Cuando queremos hablar inferior, ya empezamos por el otro órgano, ¿no? Podemos decir que el estómago se encuentra inferior al diafragma, inferior a los pulmones y así. Bien, los términos de ipsilateral y contralateral. Ipsilateral es sinónimo de mismo lado. Es cuando hablamos de dos estructuras que se ubican en un mismo lado. Y contralateral cuando se ubican en lados diferentes. Bien. Luego, los términos de medial y lateral. Medial es cuando se encuentra más próximo al plano sagital mediano. ¿Cuál era el plano sagital mediano, chicos? Aquí. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice el color? ¿Cuál será el plano sagital mediano? Claro, el de color celeste. Ese es. Muy bien, Daira. Muy bien, Juan. Perfecto. Sí, esa es. Celeste azul, ¿no? Ese es el plano sagital mediano. Mediano. ¿Sí? Recuerden que para mediano, esos son los que son paralelos a este plano. ¿Sí? Eso es diferente. Bien. Otra vez nos ubicamos en la posición anatómica para darles algún ejemplo. A ver, digamos esto. Ya, igual, ¿ya? En el caso de la oreja, la nariz. Podemos decir que la nariz es más medial en el cuerpo a comparación de qué? De la oreja, ¿sí? De la oreja. O incluso, no sé, a ver, en el caso de la columna vertebral, también, ¿no? La columna vertebral es más medial en comparación de, no sé, por mencionar el nombre de un hueso, ¿no? De radio, ya digamos, ¿no? Radio del húmero, ¿no? Que son huesitos que se ubican en el miembro superior. ¿Sí? Bien. Externo e interno. Externo más alejado del centro de un órgano
e interno más cerca, ¿sí? Del centro. Proximal y distal. Igual también siempre teniendo un punto de referencia. ¿Sí? Significa que se aleja mucho más del cuerpo. A ver, nos ubicamos aquí en el miembro superior. Aquí tenemos a ver, voy a cambiar el puntero. Sí pueden ver el puntero, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, ¿no? Ya, perfecto. Gracias. Ya. Aquí ubicamos al hombro. Al hombro, aquí tenemos el codo y la muñeca. Bien. Podemos decir que el, la, el codo es más distal en comparación de qué? Del hombro, ¿no? En relación al hombro es distal, ¿no? El codo es distal al hombro. O la muñeca. ¿No? La muñeca es incluso mucho más distal que el codo, ¿no? En relación a el hombro. ¿Sí? Es decir, nos habla de términos de distancia, ¿no? De términos de lejanía. ¿Cuáles son estructuras más distales hablando de miembro superior? Por ejemplo, la muñeca, la mano, ¿no? Son esas las que se encuentran más distales. ¿Cuáles son las que se encuentran más proximales? Por ejemplo, el codo. El codo es más proximal que la muñeca, ¿no? Y bueno, el hombro también es más proximal, y así tenemos de referencia el centro, ¿no? El centro, el eje central de nuestro cuerpo. Bien. A ver, siguiente. Oye, ¿qué pasó? Sí se ve mi pantalla todavía, ¿no? No, no sé qué pasó. ¿Sí? Ya, perfecto. Bien, ya. Luego, términos de apical y basal. Apical significa hacia el vértice, hacia el ápice, y basal, bueno, hacia la base, ¿no? Sobre todo es utilizado para órganos que tienen cierta parte dentro de su morfología externa, zonas que terminan en punta. Por ejemplo, los pulmones, ¿no? La parte superior de los pulmones termina casi en punta. Por eso es que se le conoce como el ápice del pulmón. O incluso hablando del base, ¿no? El corazón. El corazón también tiene una forma piramidal. Tiene una forma de pirámide echada, ¿sí? Entonces ahí hablamos también de una base, ¿sí? Y así para diferentes estructuras y órganos. Luego también los términos de superficial y profundo. Superficial, que se encuentra en la parte externa, ¿no? Y profundo, bueno, más interno. A ver, como ejercicio, chicos, a ver, ¿qué me dicen? Aquí, ¿qué tipo de corte será? ¿Qué plano está atravesando? Por ahí nos dicen sagital, sagital. Muy bien, claro, ese sería un corte sagital. Otro ejemplo. Ahí, ¿qué tipo de corte será, chicos? Bueno, chicas, las chicas están participando. A ver, díganme, chicas, ¿qué será? Frontal, coronal, muy bien. Sí, ambos, se pueden utilizar ambos. Es un corte frontal o coronal, son sinónimos. Bien, bien. Muy bien, Daira, Fiorella, Jimena. Así es. Uy, ¿por qué no avanza? Bien. Claro, es un corte frontal o coronal, como bien dijeron. Último, ¿este cuál sería, chicas? Ya por descarte, ya, ¿no? Este sería transversal, muy bien, transversal. Perfecto, esto les va a servir incluso para curso de radiología, que también van a llevar, chicos, por el caso, ya en el próximo ciclo. En la nueva malla es así. Y hablando de radiología e imágenes, bueno, subimos el nivel. ¿Qué me dicen? ¿Qué corte será este? A ver, sé que no hemos visto, pero yo sé que pueden deducirlo. Coronal, muy bien, Nazumiko. Coronal. ¿Todos están de acuerdo? ¿Será coronal? Claro, coronal. Está bien, está bien. A ver, coronal o frontal, sinónimos. El siguiente, ¿qué tipo de corte será?
Sagital, muy bien. Claro, aquí se observan las vértebras, ¿no? Miren hacia la parte anterior, aquí observamos este huesito de aquí, se le conoce como esternón. Sí, esternón. Y acá los órganos también observamos, ¿no? Muy bien. Y por último, tenemos a corte transversal. Muy bien, chicas. Transversal o axial también pueden encontrar algunas veces. Listo, listo, listo. Bien. Ahora vamos con la parte de movimientos. Movimientos. Para esto también igual partiendo de la posición anatómica. ¿Sí? Partimos de la posición anatómica. No, en esta vista de que es una vista lateral, vamos a identificar ciertos tipos de movimientos. Nos ubicamos aquí en la primera imagen. Miren, parece que la persona está caminando, ¿no? Así caminando, extendiendo los brazos, tal vez como una ligera marcha, ¿no? Aquí vamos a aprender los términos de flexión y extensión. Ya, flexión y extensión. Ya, de ahora en adelante van a escucharlo constantemente, constantemente estos términos. Cuando hablamos de flexión, eh, siempre tenemos que tener en cuenta un punto de referencia. Ese punto de referencia generalmente va a ser una articulación cuando hablamos en caso del aparato osteomuscular, ¿sí? Porque también van a escuchar el término flexión, extensión, incluso en los órganos, ¿sí? En otras estructuras. Pero aquí ya no tenemos ya de punto de referencia ya articulaciones. Y bien, ¿qué son las articulaciones? Antes de seguir hablando, las articulaciones son esos puntos de unión entre dos huesos e incluso más huesos, ¿sí? Es decir, tres, cuatro huesos pueden formar también una articulación. Bien, aquí, cuando digamos nosotros realizamos el movimiento hacia adelante del brazo, ¿no? Es decir, teniendo como eje central aquí rotatorio el hombro. Cuando llevamos hacia adelante, nosotros podemos decir que estamos flexionando el brazo, ¿sí? El brazo. ¿Qué es el brazo? Es esta región, ¿sí? Esta región es el brazo. Ese es un movimiento de flexión, ¿sí? ¿Flexión de qué? Flexión del brazo. Ahora, ubicamos otra articulación dentro del miembro superior. Por ejemplo, aquí, miren, a este nivel. ¿Cómo se llama esta zona? Se llama el codo, ¿no? Cuando nosotros llevamos hacia adelante, ¿no? Así, ¿no? Hacia adelante es un movimiento de flexión, ¿sí? Flexión. Es decir, flexión es cuando se aproximan dos estructuras, miren, ¿no? Es decir, el ángulo que se forma entre estas se hace más agudo, ¿no? Se hace más angosto, más agudo. Eso es el movimiento de flexión, ¿sí? Flexión, ahí se observa en mi camarita, ¿no? El movimiento de flexión. Cuando el ángulo que se forma entre estas dos estructuras disminuye, esa es flexión. Mientras que extensión es cuando más bien el ángulo incrementa, ¿sí? El ángulo incrementa. Es decir, lo que está de color celeste, de color azul, ¿qué nos indica? Flexión. Mientras que lo que está de color verde nos indica extensión. Bien, extensión. Lo mismo para miembros inferiores. Pero miren, en el caso, la orientación de la rodilla y la orientación del codo son contrarias. Cuando hablamos nosotros de una flexión de la rodilla, en este caso, eh, la pierna, ¿no? Se dirige hacia la parte posterior, miren, hacia la parte posterior. Pero cuando realizo un movimiento de extensión, en este caso se va a ubicar más hacia adelante, ¿no? Más hacia adelante. Bien. Ahora, esto es hablando de una flexión y extensión de rodilla, pero también se puede realizar una flexión y extensión a nivel central. Por este nivel tenemos una articulación, el cual se le conoce como la articulación coxofemoral. Es justo la que une la parte central, ¿sí? El eje central del organismo con la parte de los miembros inferiores. Bien. Ahora, si nosotros llevamos todo el miembro inferior hacia la parte de adelante, si hacia la parte de adelante estamos hablando de una flexión, ¿sí? En este caso, esta zona se le conoce como la cadera, ¿no?
de cadera. Es una flexión de cadera. Mientras cuando se lleva hacia la parte posterior, se le conoce como una extensión de cadera. ¿Sí? Extensión de cadera. Creo que alguien estaba participando. No, no. Ya. Bien. Listo. Lo mismo también podemos detallar, ¿no? En la parte de la última imagen, ¿no? Cuando nosotros inclinamos el cuerpo hacia adelante, estamos realizando ¿qué? Una flexión. ¿Flexión de qué? De la columna en este caso, ¿no? Mientras cuando nosotros nos echamos, ¿no? Nos recostamos hacia atrás, ¿no? Estamos realizando un movimiento de extensión, extensión de la columna, ¿no? Extensión columnar. Bueno, chicas, hasta aquí todo claro. Todo claro con los términos de flexión y extensión. ¿Sí? Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Listo, ya acuérdense, ¿no? Flexión reduce el ángulo entre dos estructuras, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que el punto de la articulación, extensión más bien incrementa el ángulo y, bueno, en este caso también teniendo en cuenta el punto de referencia, el cual es la articulación. Ahí está, ¿no? Extensión, flexión, extensión, flexión, extensión, flexión, extensión, flexión, extensión y flexión. Ahora, se habrán dado cuenta que cada vez que yo describo cierto movimiento, en este caso flexión y extensión, le doy un nombre y el nombre que recibe generalmente es el nombre puede ser de la estructura que se encuentra cerca o si no el nombre de la articulación también, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando acá del codo, ¿no? Aquí del codo. Si yo realizo una flexión a este nivel, eso se le conoce como flexión de codo. Si realizo extensión, extensión de codo. A nivel de la rodilla, igualmente, ¿no? Flexión de rodilla. Extensión de rodilla. Bien. Otros movimientos más. Bueno, tenemos los movimientos de abducción y aducción. Abducción también lo van a escuchar como abducción. Algunos prefieren llamarlo así porque el oído puede confundirse, ¿no? Muchas veces pasaba, ¿no? Que cuando estábamos estudiando, no escuchábamos muy bien y muchas veces cuando no, teníamos dudas si es que el docente dijo aducción, dijo abducción, ¿no? Simplemente por una letra, ¿no? Así que de ahora en adelante, al abducción, es decir, con B, vamos a llamarlo abducción. Abducción. Bien, abducción. Mientras que aducción, bueno, se mantiene así como está. Cuando hablamos de abducción, cuando determinada estructura se aleja del eje central, ¿bien? Del eje central. Cuando hablamos de aducción, cuando se acerca más bien al eje central. Para ser más específicos, al plano sagital. ¿Está bien? Al plano sagital. Abducción y aducción. ¿Cómo me puedo yo acordar? Ustedes han escuchado ese término en las películas así de extraterrestres, de ovnis, cuando hablan de que cierto animal, cierta persona fue abducida. ¿Han escuchado eso? Sí, claro. Esto nos habla que cuando fue abducida significa que se lo llevaron, ¿no? ¿Dónde se lo van a llevar? No se sabe. ¿Cómo me puedo acordar de esto? Del siguiente forma, a mí me lo enseñaron así. Imaginamos que, no sé, alguien se comienza a llevar nuestro brazo. Viene un alien por ahí, un ovni y no sé, comienza a abducir nuestro brazo, ¿no? Se lo comienza a llevar. Entonces, de esa manera nos acordamos, ¿no? ¿Cuál es el movimiento de abducción? Es decir, alejar. Nuestros brazos se nos van, ¿no? Son abducidos. Bien, ese es el movimiento de abducción. Y aducción, bueno, lo contrario. Cuando se acerca hacia el plano sagital. Bien, incluso en miembros inferiores lo mismo.
abducción, aducción. Término de rotación interno. En este caso existen algunas articulaciones que permiten el movimiento de rotación. Si no todas las articulaciones tienen ese movimiento de rotación. Sobre todo lo encontramos en estructuras como por ejemplo el miembro inferior, el miembro superior, donde uno de sus puntos de soporte, de los más importantes, son articulaciones que tienen un gran margen de movimiento, y pueden movilizarse por los tres planos y por tres ejes. Bien. En este caso podemos encontrar rotación interna y externa en los miembros inferiores y en los miembros superiores. Es decir, cuando giramos, ¿no? Sí me entienden, ¿no? Cuando giramos todo el miembro hacia la parte externa o hacia la parte interna, ¿sí? Ese es movimiento de rotación, miren, ¿no? El brazo también permite, ¿no? El miembro superior permite el movimiento de rotación. Bien, rotación interna y rotación externa. Rotación interna, rotación externa. Luego, supinación y pronación. Supinación es cuando nosotros mostramos la palma hacia adelante. Es decir, si aquí ubicamos la posición anatómica, y ya saben cuál es la posición anatómica, podemos decir que se encuentra los brazos en posición de supinación. ¿No es así? Supinación. Mientras que la pronación es cuando llevamos el dorso de la mano, es decir, la parte trasera de la mano, hacia adelante. Es decir, que se ve hacia adelante, ¿sí? Es decir, bajar, ¿no? Esa es pronación. Pronación. Bien. ¿Cómo me acuerdo? Supinación. Supinación viene de súplica. Cuando uno suplica, o digamos pide limosna, ¿qué hace? Muestra la palma, ¿no? Muestra la palma. Muestra la palma hacia adelante. De esa forma me puede acordar, ¿no? Supinación. ¿Supinación cómo era? Cuando supinación, súplica. Súplica, ya, para suplicar, muestro la palma hacia adelante. Ya, de esa forma me acuerdo. Bien. Siguiente. Ahora sí, vamos a la parte de articulaciones. Ya les había dado, ¿no?, un concepto de articulaciones, el cual es el punto de unión entre dos o más huesos. Aquí puede ser también cartílagos, o incluso combinación de ambos. Bien. Ahora, va a existir una clasificación estructural y también una clasificación funcional. Cuando hablamos de clasificación estructural, significa a los, al tipo de tejido que lo compone. ¿Sí? Puede ser un tejido cartilaginoso, cartílago, ¿sí? Es un tipo de tejido conectivo. También un tejido fibroso, también es otro tipo de tejido conectivo. ¿Sí? Ya lo venía aprendiendo eso en sus clases de histología. Luego, cuando hablamos de la parte de clasificación funcional, es- se refiere sobre todo al movimiento que permite, ¿no? Hay articulaciones que no permiten movimiento, si es nulo el movimiento. Hay otras articulaciones que permiten un movimiento limitado y hay otras que permiten un movimiento bien amplio. Bien, primero tenemos a las fibrosas. Fibrosas dentro de la clasificación estructural, claro. Se caracterizan por estar formadas por tejido fibroso. Tenemos ahí a las suturas. Aquí está la imagen. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos un cráneo. Bien, un cráneo. El cráneo, digamos, no está compuesto por uno, dos, tres huesos, sino está compuesto por varios huesos, ¿sí? Alrededor de 24 huesos. Sí, sí, eso sin contar, ¿no? Tal vez huesillos. Esos huesos, mira, que se ubican aquí en la parte superior, sobre todo aquí en esta imagen permite observar, vemos que existen unas líneas por aquí, ¿no? Unas líneas que son medias irregulares, unas líneas irregulares. Esas líneas representan esos puntos de unión de un hueso con otro, ¿sí? A estas articulaciones que forman los huesos del cráneo se les va a conocer como suturas. Bien, suturas. Estas suturas digamos, marcas que han quedado en el cráneo, ¿no? Por esa fusión progresiva que se ha ido dando, ¿no? Porque no sé si ustedes tienen hermanos pequeños, tal vez sobrinos o no sé, conocidos que hayan tenido hijos y, bueno, los hayan visto crecer. Normalmente
Un recién nacido tiene su cráneo blandito, ¿no? Y los huesitos que lo conforman, digamos, se van a encontrar separados. Es ahí donde vamos a encontrar las famosas fontanelas, o coloquialmente o comúnmente llamados molleras, me parece. Em, y bueno, mientras uno va creciendo, ¿no? Va madurando, cada uno de estos huesos se van a ir fusionando. Bien, esta fusión se va a formar los conocidas suturas. Suturas. Tenemos suturas dentadas, escamosas y planas. Luego, otro tipo de articulación fibrosa son las gonfosis. Eh, claro ejemplo de gonfosis es la articulación que se da entre el diente y el hueso alveolar. El diente, aquí observamos, ¿no? Esta es una forma de un diente. Y en la parte inferior es el proceso alveolar, ¿sí? Es una cavidad que se va a formar ahí puede ser en la mandíbula, ¿no? La mandíbula maxilar, ¿no? Ahí donde se va a alojar el diente. La articulación que se forma se le conoce como gonfosis. Gonfosis. Bien, luego tenemos sindesmosis. Sindesmosis unen huesos por ligamento o por membrana interósea. En algunas bibliografías van a encontrar que esto lo separan, ¿sí? Eh, Van a considerar los huesos unidos por ligamento una clasificación aparte y los de membrana interósea en una clasificación aparte. Pero bueno, de esta forma es más práctica, ¿sí? Sindesmosis. Ejemplo, la membrana interósea. Aquí tenemos dos huesitos que se ubican en la región del antebrazo. Sí, tenemos a la ulna, sí, también conocida como cúbito, y también tenemos al radio, sí, al radio. Entre estos dos huesos vamos a encontrar una membrana de tejido fibroso, ¿sí? Eso es lo que se le conoce como membrana interósea, ¿sí? Y también podemos encontrar membrana interósea en la región de la pierna. Bien, ahora los de tipo cartilaginoso. Nos acordamos, ¿no? Esta clasificación es estructural. Si nos dice tipo cartilaginoso, ¿de qué tipo será el material? El componente cartílago, ¿no? Aquí nos habla de los huesos, están unidos por cartílago, ya no por tejido fibroso como el caso de los tipos fibrosos. Aquí tenemos a las sincondrosis, son uniones temporales de cartílago y hialino. Un ejemplo, aquí tenemos a la unión costocondral, ¿sí? Miren, esta región de aquí es el esternón. Al lado del esternón tenemos las costillas, ¿no? Pero miren, entre las costillas y el esternón vemos que hay una porción que tiene otra coloración. ¿Por qué tendrá otra coloración? Porque está representando al tejido cartilaginoso que se encuentra aquí. Bien, por eso es que se le conoce a esta unión, ¿no? Unión costocondral, es decir, la unión de la costilla con esta porción cartilaginosa, ¿sí? Esta es una articulación sin condrosis de tipo cartilaginoso. Luego tenemos sínfisis. Sínfisis son uniones por cartílago fibroso. Un ejemplo son los discos intervertebrales. Son estructuras que van a separar las vértebras y cada una de las vértebras van a ir separando. Ese es sínfisis. Otro ejemplo de sínfisis es la sínfisis púbica, es decir, en la parte inferior, a ver, para que se puedan ubicar, a ver, ¿cómo le puedo decir que se ubiquen? Ya sé, si se ubican a la altura de las articulaciones de la cadera y se dirigen hacia la parte central, es ahí justo donde vamos a tener a la sínfisis púbica, ¿sí? Sínfisis púbica. A ver si encuentro una imagen y les explico. Clasificación funcional. Funcional ya nos habla de qué? Del movimiento, les mencioné, ¿no? Tenemos tres tipos: sinartrosis, anfiartrosis, diartrosis. SAD, ¿no? SAT. ¿Ya? Sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Sinartrosis son aquellos que son inmóviles, inmóviles. Anfiartrosis son poco móviles y las diartrosis son muy móviles. Ahora, importante lo siguiente, ¿sí? Muy atentos. Muchos
consideran agruparlos como si fueran equivalentes. Es decir, sin artrosis los agrupan ¿con qué? Con los tipos fibrosos, los anfiartrosis con los tipos cartilaginosos y los diartrosis los van a agrupar ya con los que son, digamos, muy móviles, ¿no? Con los sinoviales, ¿sí? Los sinoviales son los siguientes, ya lo vamos a ver dentro de un ratito, ¿sí? Ahora, sin embargo, esto no siempre se va a cumplir. Por eso es que yo he colocado directamente aquí entre paréntesis cuáles son los que sí o sí se pueden considerar dentro de la clasificación funcional. Por ejemplo, como sin artrosis, es decir, los inmóviles, tenemos las suturas, tenemos la gonfosis y la sincondrosis, es decir, dos de las cuales son tipo fibrosas y una cartilaginosa. Luego, anfiartrosis son poco móviles. Tenemos en este caso, sindesmosis. Vemos que sindesmosis es un tipo de fibroso. Pero ¿por qué será ligeramente móvil? Miren aquí. Aquí tenemos, les mencioné, ¿no? El huesito de la ulna, el radio que se ubican a nivel del antebrazo. Y anteriormente, en las diapositivas pasadas, vimos que aquí tenemos el movimiento de supinación y pronación. ¿No es así? La posición, ¿no? De acuerdo a la posición en la que se encuentre. Cuando yo realizo este movimiento de pronación, digamos, la membrana interósea se está moviendo. Sí, se está moviendo. Es decir, podemos considerar que presenta un ligero movimiento. Si fuera una estructura rígida, no permitiría ese movimiento de pronación. Bien, por eso consideramos a la sindesmosis dentro de esta clasificación. Luego, la sínfisis. Sínfisis en el caso, digamos, del disco intervertebral. Si la sínfisis no tuviera movilidad, digamos, en el caso del disco intervertebral tendríamos una columna rígida, pero ese no es el caso, ¿no? Muy bien, observamos que la columna tiene movilidad, ¿sí? Se puede extender, se puede flexionar, se puede ir hacia los lados también. Bien. Y luego ya en las diartrosis, sí consideramos a todas las sinoviales. Las sinoviales es la última clasificación de la clasificación estructural, sí, el último tipo. Justo lo dejé así porque son, digamos, las más abundantes y la más importante también. Primero tenemos a las tipos sinoviales planas. Las planas se caracterizan porque la superficie que se forma entre hueso y hueso, ¿no? Van a ser planas para ambos huesos. Y bueno, también se le conoce con otro nombre, se le conoce como artrodia. Artrodia no da tiempo, ¿no? Sí, perfecto. Se le conoce como artrodia. Sí, acuérdense muy bien, sí, los sinónimos, plana o artrodia. Ahora, se caracterizan porque sí pueden presentar movimiento, pero el movimiento se da por deslizamiento entre superficies. Ahí está. Ese es un esquema que lo representa bastante bien, el deslizamiento entre las superficies. Ejemplo de articulación plana, sinovial plana, las intertarsianas. En este caso, los huesitos del tarso se van a ubicar a nivel del pie. Sí, a nivel del pie. Ya lo vamos a estudiar mucho mejor. El día de hoy también vamos a verlo. Sí, el día de hoy también vamos a ver una introducción. Por hoy, suficiente que se aprendan una cierta cantidad de nombres de estructuras óseas. Y ya poco a poco en las siguientes prácticas ya vamos a ir detallando mucho más, ¿sí? Hasta que se aprendan todos los huesos y todos los tipos de articulaciones que existen en el cuerpo humano. Bien. Estas intertercianas se caracterizan por presentar una articulación tipo plano. Luego, gínglimo. Gínglimo también se le conoce como bisagra, ¿sí? Bisagra. Articulación en bisagra. Y su nombre también ya nos indica, ¿no? Nos imaginamos una bisagra. ¿Saben qué es una bisagra, no? Es aquello que normalmente se colocan en las puertas, ¿no? Aquello que permite, que permite sujetar, ¿no? Las puertas, ¿no? Para que éstas se puedan abrir, cerrar, ¿no? Esa es una bisagra. O lo que encontramos en ciertas cajitas también, ¿no? Bien. En este caso, claro, tienen una forma cilíndrica. Esa forma cilíndrica, como vemos aquí en este esquema, permite esos movimientos. ¿De qué? De flexión y extensión. Por ejemplo, cuando hablamos de la rodilla, ¿no? De la rodilla o hablamos del codo, podemos mencionar estos casos, sobre todo el codo, ¿sí? El codo.
Ahí en el codo vamos a ver que encontramos tres tipos de articulaciones, pero una de esas articulaciones es de tipo gínglimo, ¿sí? Gínglimo, que permite ese movimiento, ¿no? De extensión y flexión. Ahí está. De la articulación húmero ulnar o también llamada húmero cubital. Luego tenemos los tipos trocoide. En este caso, el eje óseo gira dentro del anillo. También se conoce como pivote, ¿sí? Pivote, ese es su otro nombre. Trocoide o pivote. Rotación, ¿sí? Genera ese movimiento de rotación. Un ejemplo, cuando nosotros giramos la cabeza derecha-izquierda, estamos utilizando una articulación de tipo trocoide, porque más o menos a esta altura tenemos un par de huesecitos, el cual es el atlas y el axis, que nos permiten ese movimiento. Bien, este movimiento de rotación. Otro ejemplo es el radio cubital proximal, el distal también. ¿Por qué? Porque en este caso el radio se va a mover dentro de ese anillo, va a girar dentro de ese anillo. Eso es lo que nos permite, ¿no? Colocar al radio por encima del cúbito. Sí, al radio por encima del cúbito. Y bueno, se le conoce ya como articulación radiocubital y tenemos dos, ¿no? Una articulación radiocubital proximal, ya saben que es proximal, ¿no? Que se ubica más cerca, ¿no? Más cerca al eje central, ¿sí? Y también una articulación radiocubital distal, ¿sí? Más o menos a esta altura, y que también es del mismo tipo, trocoide. Bueno, luego tenemos al condilio. Condilio también se le conoce como los elipsoidea, ya condilio o elipsoidea. Se caracterizan por ser ovaladas y permiten el movimiento a través de dos planos. Dos planos. Si puede moverse por dos planos, significa que puede moverse tanto en flexión e extensión y pueden realizar también abducción y aducción. Bien, ahí el esquema. Un ejemplo claro es la articulación radiocarpiana. El carpo son un grupo de huesecillos que se ubican aquí a la altura de la muñeca. Bien, justo estos huesecitos, sobre todo el escafoides, es el que se va a articular con el radio. Mire, y con el radio. Y es el que va a permitir, miren, ¿no? Si ustedes no observan los movimientos que puede realizar su mano, puede realizar flexión, extensión, miren, ¿no? Flexión, extensión, pero también puede ser aducción y abducción. Miren, aducción y abducción. Se puede movilizar por dos planos. No puede realizar rotación, ¿sí o no? Miren, yo no puedo rotar mi mano, a menos que, claro, rote todo, ¿no? Todo el brazo. ¿A partir de qué? De mi articulación, ya sea que se ubique a nivel del hombro o que se ubique a nivel del codo, ¿no? Es decir, ayudándose de otros puntos de apoyo. Pero miren, la articulación que se ubica aquí, no puedo rotarla, ¿no? Por eso se dice que se mueve por dos planos. Luego, la articulación de tipo silla de montar. El de silla de montar también se le conoce como encaje recíproco. Bien, encaje recíproco. Aquí, bueno, se caracteriza porque una de las superficies es cóncava y la otra es convexa, ¿sí? Y llega a encajar perfectamente. Se mueven también por dos ejes. Un tipo un ejemplo sería la articulación carpo-metacarpiana. El carpo, el carpo son los huesecitos que se ubican a nivel de la mano, ¿sí? De la palma de la mano. Bien, más o menos para que el metacarpo, perdón, ¿no? El metacarpo, ¿sí? Son los huesitos que se ubican a nivel de la palma de la mano, mientras que el carpo se está un poquito más hacia abajo, a nivel de la muñeca. Bien, bien, bien. Luego la esferoidea. Esferoidea también tiene otro nombre, también bueno, otros nombres. Se le conoce como enartrosis. Bien, memoricen muy bien o anótenlo por ahí. Enartrosis o también como elipsoidea. Sí, no, perdón, esferoidea. Bien, porque dijimos que elipsoidea, ¿cuál era? ¿Cuál era elipsoidea, chicos? De los anteriores que acabamos de ver.
¿Están ahí, chicos? Oye, se durmieron ya, ya colapsaron. Chicos, ¿qué me dicen? A ver, si es que no se corran, reaccionen, por favor, para saber que están ahí. Hay una reacción, por favor, una reacción. Bien, bien, bien. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Jimena. Condilia. Claro, la condilia es elipsoidea. Mientras que, un ratito voy a cerrar esto. Mientras que en el caso de la esferoidea, bueno, esferoidea se le conoce como enartrosis, ¿ya? Enartrosis. O, bueno, esferoidea, ¿no? Ya que aquí está su otro nombre. ¿Y por qué? Porque, bueno, su superficie va a tener una forma de esfera, una forma de... la cavidad también, ¿no? La cavidad justo donde se va a ubicar esa esfera, eh, tiene la forma adecuada para que pueda encajar. Bien, es multiaxial. Esta es su característica más importante. Es decir, se puede movilizar por diferentes ejes, por los tres ejes. Es decir, puede realizar movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y también rotación interna y rotación externa. Ejemplo, la articulación húmero-ulnar, por ejemplo, la articulación coxofemoral. En este caso está, no, este de acá está mal, no es húmero-ulnar, acá es coxofemoral. Bien, coxofemoral, corrección, corrección, ¿sí? Húmero-ulnar es el que vimos en Gínclimo. Aquí es coxofemoral. Bien, ¿por qué se llama coxofemoral? Porque justo une lo que es el hueso coxal, es este hueso, con el fémur, ¿sí? Por eso se llama coxofemoral, coxofemoral. Y tiene sentido, ¿no? Nuestro miembro inferior lo podemos flexionar, podemos decir, podemos llevarlo hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados también, ¿no? Abducción, aducción, y también podemos realizar rotación. Por eso la articulación coxofemoral sería un ejemplo. Otro ejemplo puede ser el caso de la articulación glenumeral. La articulación glenumeral es el nombre que recibe la articulación del hombro. Sí, la articulación del hombro. Esa es también de tipo esferoidea. Esferoidea. Ahora, em, en algunos casos, esto también anótenlo por ahí. En el caso de silla de montar, hay un ejemplo, el cual es el caso de la articulación eh, esternoclavicular. ¿Sí? El esternón se ubica más o menos a esta altura, ¿no? Y por aquí nosotros podemos palpar un huesecito, ¿no? Ese huesecito es la clavícula. La unión entre la clavícula y el esternón es ahí donde se encuentra su articulación, la articulación esternoclavicular. Hay algunas bibliografías que consideran la articulación esternoclavicular como, como esferoidea, ¿bien? Pero nosotros lo vamos a aprender como si fuera silla de montar, ¿bien? Silla de montar. Lo menciono por si acaso, por si encuentran ciertas diferencias, ¿sí? De acuerdo al libro que ustedes revisen, ¿eh? Para que, bueno, tengan claro que se les está dando la teoría, ¿no? De forma completa, sobre todo, para que no tengan dudas, porque muchas veces a mí me pasaba, ¿no? Cuando yo estudiaba, eh, dudaba mucho si es que lo que me dio el docente estaba correcto, tal vez el docente se confundió porque en el libro estoy viendo algo diferente, ¿no? Pero van a ver que, de acuerdo a la bibliografía, existe ciertas diferencias muchas veces. Por eso siempre tener claro la bibliografía en la cual se basa su universidad. ¿Sí? Sé que la mayoría de aquí son de la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Y en la Ricardo Palma, en su mayoría, hasta donde yo sé, se están basando en el libro de Gray y también en el libro de Moore. Bien, siguiente, siguiente. Ahora, chicos, a ver, esto es para que participen ustedes, ustedes mismos me van a decir cuáles son cada uno de estos tipos de articulaciones. A ver, nos ubicamos aquí. Aquí, chicos, miren, les mencioné esto, ¿no? Aquí tenemos o una articulación. No les voy a decir el nombre de la articulación, dentro de un momento les digo, pero
Sí pueden deducir cuál es el tipo de la articulación, ¿sí o no? Todos son sinoviales, claro, pero ¿cuál sería el subtipo? En el primer caso, miren, permite el movimiento de rotación de la cabeza. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Bien, por ahí tengo una respuesta. ¿Alguien más, chicos? Muy bien, chicas, claro. Trocoide. Muy bien, trocoide. O también, ¿cuál era su otro nombre? En pivote, ¿no? Pivote. Ahí va. De la articulación atlantoaxoidea, es tipo trocoide. El siguiente, el que se ubica aquí abajo, este era la articulación del hueso coxal y el hueso femoral. Esferoidea. Muy bien, esferoidea. Claro, muy bien, Juan, también. No, no, Juan. Ginglimon. No, 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 no es Ginglimon. Eh, Ginglimon, acuérdate que es el que es en bisagra, ¿sí? En bisagra. En este caso sería esferoidea, ¿sí? Esferoidea. Muy bien, muy bien. Ya, muy bien, chicos, participen, participen. Eh, existen diferentes métodos de estudio de por sí, ¿ya? Uno de los tantos métodos de estudio es el realizarse preguntas que uno desconoce, ¿sí? O que tal vez uno ha repasado un poquito y, y digamos, no sé, ya quiere ponerse a prueba con lo que sabe, ¿sí? Como solamente ha repasado un poco, obviamente va a haber algunos errores, ¿no? Dentro de las preguntas que realices. Pero no sé si se habrán dado cuenta que cuando les han corregido o ustedes mismos se han corregido, es mucho más difícil que se olviden el dato, ¿sí? Por eso es importante que aún así no sepan, se atrevan a decir una alternativa, porque por lo menos ya van a saber que esa no es la alternativa, ¿sí? Y también cuando nosotros, ¿cómo podemos potenciar la memoria? Cuando primer factor es la atención. Otro factor es el utilizar lo máximo que se pueda los sentidos. Es decir, si puedo hablarlo, bien, háblalo, ¿no? Si puedo escribirlo, muy bien, escríbelo. Si puedo oírlo, también. Si yo integro estas tres vías, nuestra memoria se va a potenciar. ¿Por qué? Porque es como si llegara información a nuestro cerebro por diferentes carreteras, ¿no? Si nosotros enviamos información solamente por una vía, claro, nos vamos a acordar de ciertas cosas, pero no es lo mismo que digamos, no sé, yo me alimente tanto de información escuchando, viendo, escribiendo, hablando, todo eso influye. Muy bien. Bien, esta sería la articulación coxal o coxofemoral, sería esferoidea. El siguiente, chicos, el que se ubica aquí en la parte superior, en la parte de arriba, superior derecha. A ver, ¿qué nos dicen? Claro, plana. Muy bien. Claro, aquí se pueden guiar por el esquema, ¿no? Ujú. Muy bien, chicas. Plana. Esta es la... Uy, bueno, comencé al revés. Ya no importa. Ya. Ya, esta es la articulación acromioclavicular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí tenemos el acromio que forma parte de la escápula. Escápula es este huesito de forma triangular que encontramos en la parte posterior del tórax. Y aquí tenemos el otro extremo de la clavícula. ¿Sí? Siempre las articulaciones reciben ese nombre, así tanto de las estructuras que la conforman, ¿no? En este caso, si la articulación la conforma la clavícula y el acromio, ¿cómo se llamará? Acromio clavicular. Articulación acromio clavicular. Bien, este es de tipo plano. Bueno, lo siguiente, este sería la radioulnar, ¿no? Radioulnar o radiomeral. Esta sí es de tipo gínglimo, sí, gínglimo en bisagra. Y por último, miren acá tenemos el carpo metacarpiana, que es de tipo silla de montar, ¿no? ¿Cuál era el otro nombre? Encaje recíproco. Bien, encaje recíproco. Y por último, bueno, tenemos la condilia.
Voy a colocar todos ya de una vez. En la condilia, otro ejemplo es, bueno, es la articulación metacarpofalángica. Bien, el metacarpo les mencionaba que era los huesitos que se ubican en la parte de la palma, ¿no? Mientras que las falanges son los huesitos que conforman los dedos. Bien, miren, los dedos tienen porciones, ¿no es así? Tienen diferentes falanges. Tienen una falange proximal, medial, y una falange distal. Con excepción, claro, del pulgar, ¿no? El pulgar solamente tiene dos, miren, ¿no? Dos. En el caso, digamos, de los dedos, de los cuatro dedos que son más mediales, ¿no? Cuatro dedos más mediales, presentan tres. Pero miren, yo puedo hacer estos movimientos, ¿no? Es el movimiento de flexión-extensión. Estas articulaciones, si se ubican entre las falanges, ¿cómo se llamará la articulación? Interfalángica. Miren, puedo realizar este movimiento, flexión-extensión. ¿Qué articulación creen que sea? Es una de todas estas. Hablando de las articulaciones a nivel del dedo, ¿no? Entre las falanges. A ver, vamos a ver el chat. Gínglimo, claro, muy bien. Es gínglimo. ¿Por qué? Porque permite el movimiento, ¿no? De flexión y extensión. Muy bien. Preguntas. Bien. A ver, chicos, ¿alguien me puede ayudar a leer la pregunta, por favor? ¿Algún voluntario que me pueda ayudar a leer? Ninguno. Ya, bueno, está bien. Ya, dígame la alternativa entonces. ¿Qué creen que sea la alternativa? ¿Qué tipo de articulación en la sutura craneal? Mm, Muy bien, claro. Sutura, ¿no? De tipo fibroso. Ujú, está bien, está bien. A ver, siguiente, chicos. Ahí les coloco las claves también. ¿Cuál será? Perdonen que no lea la pregunta, es que me está doliendo un poquito la garganta. A ver, pero me indican por favor la alternativa que ustedes crean. Por ahí dicen la C, gínglimo. A ver, vamos a ver. Flexionar y extender el codo. Muy bien. Claro, gínglimo. Siguiente. A ver, esta pregunta, chicos, ya vamos a terminar ya. Después de esto les doy algunas indicaciones, recomendaciones, sobre todo para el curso y luego indicaciones para la clase práctica. Mm, A ver, por ahí dicen la C. Dice articulación glenohumeral, ¿no? Glenohumeral. La B, claro, es la B, esferoidea. Acuérdense, ¿no? Y se imagina una esfera, ¿no? Una esfera, bueno, puede moverse, ¿no? En diferentes direcciones, entonces es multiaxial. Bien, ¿y cuáles son las articulaciones multiaxiales que hemos visto? La glenohumeral y la coxofemoral. Bien, listo, chicos. Ahora, brevemente vamos a ver recomendaciones para el curso. Bueno, sé que me han llegado algunos mensajes. Voy a verlos, pero al parecer me han preguntado si se lleva bata por ahí, creo.
No, hoy día no se lleva bata. Vayan con ropa cómoda, ¿sí? Ropa cómoda, lleven un cuadernito. Si compraron su libro en buena hora, lleven el libro que tengan. Sobre todo si es el Netter, ¿no? Si es que no, normal, lleven el que tienen en formato digital, ¿no? Pero siempre con cuidado, ¿sí, chicos? Siempre con cuidado cuando llevan dispositivos, siempre cuidado con sus celulares también, ¿no? En la calle. Bueno, a ver, ¿cómo estudiar anatomía? Primero, libros. ¿Qué libro es mejor? ¿Qué diferencia un libro de otro? ¿Puedo estudiar anatomía práctica con libros? ¿Debo utilizar todos los libros? A ver, primero, ¿qué libro es mejor? No existe libro mejor que otro. Sí, todo va a depender del enfoque. Existen libros que tal vez te colocan muchos ejemplos clínicos y estos ejemplos clínicos muchas veces son curiosos, ¿no? Te ayudan a despertar a uno mismo también la curiosidad. Y ahí viene justo el otro componente que no les mencioné de la memoria, ¿no? Ustedes seguro han notado que recorran aquellos momentos muy emotivos, ¿no? Digamos, en su vida. Algo que les ha causado una impresión fuerte, digamos, tanto positiva o negativa, ¿no? ¿Y por qué? Porque justo la región de la memoria, ya justo hablando anatómicamente, ¿no? La región del hipocampo, está relacionado también con en parte de a la emoción, ¿no? La región de la memoria con la emoción. Así que si es que ustedes sienten curiosidad, si es que ustedes sienten el que tiene un sentido el por qué están aprendiendo, ¿no? Lo que están aprendiendo, yo creo que se les va a facilitar mucho más el curso, ¿no? Porque van a sentir asombro, van a comenzar a descubrir, ¿no? Mucho más su carrera, van a comenzar a maravillarse, ¿no? Poco a poco van a ver que el cuerpo humano, ¿no? Es muy interesante, es muy complejo, interesante, muchas veces difícil también, ¿no? De aprender, pero bueno, ¿no? Sé que por algo han escogido la carrera, ¿no? Eh, y bueno, ya les voy a dar un mensaje ya al final, terminando de exponer esto. Primero, si hablamos del MUR, el MUR es un libro que tiene muchas aplicaciones clínicas, ¿sí? Aplicaciones clínicas. Es un buen libro para empezar, al igual que el Gray. El Gray, digamos que tiene menos aplicaciones clínicas, pero sí, digamos, organiza la información mucho mejor que el Moore. Es mucho más agradable de leer y fácil de leer también. El Gray, Anatomía para Estudiantes. Porque también hay otro Gray que es mucho más extenso, más grueso, donde ahí está muy bien detallado la anatomía, ¿sí? Pero digamos que este libro de anatomía para estudiantes se basa de ese otro gran libro grueso, que incluso creo que son dos tomos de anatomía de Gray. Bien. Luego tenemos otro libro, este es mi favorito, el Anatomía Humana de la Tarjeta. Es un libro en el cual ves tanto la anatomía descriptiva, la anatomía sistémica, y está muy bien detallado, incluso incluye ahí muchas veces los epónimos también. Su única desventaja yo diría que son sus gráficos. Los gráficos no son buenos, ¿sí? Son de regular abajo, ya de regular abajo. Pero aún así sí sirven para guiarnos, ¿no? Pero la teoría sí es muy buena y muy completa. Bien. Luego, para la parte práctica, tenemos a este libro que está en la parte superior derecha. Es el libro de Nether. Sí, el libro de Nether. Este libro, sí, yo les recomendaría que lo consigan en físico. Bien, en físico. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando estén ustedes en sus clases prácticas, sobre todo cuando estén en contacto, ¿no? Con cadáveres que están conservados en formol. Es un tipo de conservación, ¿no? De los cuerpos, ¿no? De las muestras. Si ustedes tienen su tablet, tienen su celular, mm, va a ser complicado porque, digamos, si lo colocan encima, ¿no? De las muestras, se puede llegar a contaminar, se puede llegar a malograr sus equipos, ¿no? Así que lo preferible es que tengan su libro Nether en físico. Es el único que les recomendaría tener en físico. Claro que son libres, ¿no? De conseguir los demás si es que les gusta también, ¿no? Tenerlo así en físico. Luego otro libro que ya sirve ya, digamos, para unir tanto la anatomía y la fisiología.
es el libro de Saladín. Es un bonito libro, sí, un bonito libro pero ya yo les diría que utilicen este libro como lectura complementaria. Bien, ahora, si tienen dudas, ¿qué es lo que haría yo? Primero, basarme en la bibliografía de mi universidad, ¿sí? Yo les dije, como la mayoría son de la Universidad Ricardo Palma, utilicen sobre todo estos dos libros, Anatomía de Gray y Anatomía de Moore. Bien. Y además, claro, para la parte práctica, el Nether. Nada más, nada más. Si ustedes, no sé, sienten que se les facilita la anatomía y encuentran que, no sé, no, el libro de Gray, bueno, ya lo leí, estaba muy básico o algo así, ¿no? Ya, ahí recién ya pueden leer otros libros, como por ejemplo La Tariet. Bien. Y bueno, anatomía y fisiología, esto yo recomendaría que lo lean terminando su ciclo. Sí, estamos hablando del libro de Saladín. ¿Por qué terminando su ciclo? Porque ya van a tener los conceptos de anatomía y fisiología aprendidos y simplemente van a utilizar este libro como para repasar y para que encuentren una relación entre los cursos, ¿no?, que van a estudiar. Claro que dentro del curso de morfofisiología, si lo llevan de esa forma, también lo van a ver, ¿no? Pero si ustedes van a ver cómo está presentado también dentro del libro. Está presentado de una forma muy didáctica, muy bonita, muy ordenada, ¿sí? Luego, para la parte práctica también tenemos otros libros. Tenemos, por ejemplo, el Yokochi. Pueden adquirirlo o como no también. Sí, no digamos que he notado tanta diferencia, ¿no?, entre el utilizar el Yokochi o otros libros, ¿no? Incluso yo diría que un mejor libro es el Gray, el que está en la parte derecha, Guía fotográfica de disección del cuerpo humano. Ese libro también lo van a encontrar dentro de la biblioteca virtual, en la carpeta que se les compartió. Aunque, claro, mucho más conocido es el Yokochi. No sé por qué, pero la verdad yo recomendaría mucho más el otro. Sí, el Grey. Guía fotográfica de disección del cuerpo humano. Y bien, existen otras herramientas, claro, para estudiar. Existen múltiples herramientas. Una de las formas para estudiar todo curso, lo más favorito para muchos estudiantes son los flashcards. Sí, dentro de la biblioteca seguro también van a encontrar ahí unos libros que te dan flashcards así en PDF, ¿no? Pueden tenerlo así. Ahí esos flashcards tienen ahí las estructuras señaladas y en la parte de la siguiente página, en caso lo quieran en físico, lo van a encontrar en la reversa, ¿no?, de la hojita. Va a encontrar ahí ya las estructuras nombradas. Sí, es una buena forma de aprender. Luego también aplicaciones en 3D. Yo el día de hoy en la noche les voy a pasar una aplicación en 3D para que lo puedan abrir en dispositivos Android y ya sea en tablet o en celular. También tengo otro que es para computadoras, pero no he encontrado el instalador, se me ha perdido. Voy a buscarlo bien y se los comparto, ¿sí? Bien, sí, es bastante útil estas herramientas, sobre todo cuando tienes, digamos, en la parte práctica, por una parte tu aplicación, por otra parte tu libro Netter, y ya listo con las muestras anatómicas, suficiente para aprender cómodamente la anatomía. Y bueno, chicos, eso sería todo. Espero que haya sido ameno esta clase y nos vemos en la tarde. Recuerden, no es necesario llevar bata, simplemente vayan cómodos, ¿sí? Vayan con tiempo, almuercen, lleven su agüita, está haciendo mucho calor. Y bueno, cualquier duda pueden escribirme. Si no pueden ubicarse, simplemente me envían un mensaje a mí o también a Fabián, que también está ahí en el grupo. Pueden enviarnos un mensaje y nosotros les guiamos. Aún así, también vamos a colocar una foto de la fachada de la casa donde vamos a dictar para que de esa manera se puedan guiar. Sí, vayan con tiempo para poder aprovechar al máximo ese tiempo disponible que tenemos, ¿no? El día de hoy es totalmente básico. Vamos a repasar todo lo que hemos visto hoy en la clase, sobre todo articulaciones, y también vamos a ir aprendiendo ya los nombres de diferentes estructuras óseas. Bien, chicos, no sé si tienen alguna duda. A ver, me confirman con una reacción si todo bien. ¿Todo bien, todo claro? Sí. Ya, muchas gracias, chicos. Bueno, chicos, nos vemos. Chao, chao.
vayan a almorzar. Hasta luego, chicos, cuídense. Nos vemos, nos vemos. Ah, cierto, chicos, no. Ya, el postes lo voy a enviar por el grupo, ¿está bien? Solamente por hoy. Se me pasó, se me pasó. Voy a enviarlo ahora por el grupo. No se preocupen. Pueden salir, pueden salir. Voy a dejar abierto el postes por 15 minutos.